En este vídeo vamos a explorar el mundo de la renta variable. Explicaremos qué es, cómo funciona y qué debes tener en cuenta si estás pensando en invertir. Lo primero es definir la renta variable, pues no es más que una inversión en la que no se garantiza ni la devolución del capital inicial ni una rentabilidad fija. Esto significa que tú como inversor asumes un riesgo, pero también tienes la posibilidad de obtener mayores ganancias. ¿De qué va a depender esa rentabilidad? Pues la rentabilidad de la renta variable depende de varios factores claves, entre ellos, primero, los beneficios generados por la empresa emisora, la evolución económica y de los mercados financieros y, por último, la situación específica de la empresa cuyas acciones posees. ¿Qué es una acción? Pues es el activo más común en renta variable. Una acción representa una parte del capital social de una empresa. Pues al poseer acciones, tienes ciertos derechos importantes, como por ejemplo, participar en las decisiones de la empresa a través del derecho a voto. También a recibir dividendos, que son la parte de las ganancias de esa empresa. Tienes derecho a suscribir nuevas acciones en caso de ampliaciones de capital. Y por supuesto, tienes el derecho a vender tus acciones a otra persona. El valor de la acción puede ser de distintos tipos. Por un lado tenemos el valor nominal, que no es más que el resultado de dividir el capital social entre el número de acciones que tiene la empresa. Luego el valor teórico contable, que ese sí sabemos perfectamente lo que es, porque hemos visto en el primer vídeo de balance de situación, se calcula dividiendo el patrimonio neto, los fondos propios, lo que también llamábamos equity, neto patrimonial, entre el número de acciones. También se le conoce como valor en libros. Y por último, el valor de mercado, que es el precio que esa acción tiene en la bolsa. ¿Y qué lo determina? La oferta y la demanda. Existen diferentes tipos de acciones según varios criterios. Por ejemplo, si tomamos su forma de representación, tendríamos las acciones físicas, que son los títulos físicos, aunque hoy en día son muy poco comunes, o las acciones representadas por anotaciones en cuenta, que es lo más común, es un registro informático de estos titulares. Pueden ser nominativas, en las que el titular está designado, o al portador, el propietario es el que tiene el título físico. También se pueden clasificar según el mercado donde cotizan, como acciones cotizadas, que son aquellas que están admitidas en la bolsa de valores y tienen alta liquidez y el precio está definido por el mercado, o las acciones no cotizadas, que no están en bolsa, por lo que tienen mucha menor liquidez. Esto es la mayoría de las acciones. Casi todas las empresas son pequeñas empresas que no cotizan en bolsa. Por otro lado, también según los derechos que tengan cada acción, están las acciones ordinarias, que permiten el voto de la empresa, pero también hay acciones sin votos, que no dan derecho a voto, pero a veces lo que hacen es que ofrecen un dividendo mínimo como compensación a no poder votar. También están las acciones preferentes, que ofrecen un privilegio económico adicional. Y también las acciones rescatables, que pueden ser recompradas por la empresa emisora. La emisión de acciones al final es como las empresas obtienen liquidez. Y hay distintos tipos de emisión. Está la emisión a la par, en la cual el precio coincide con el valor nominal de la acción. Luego está la sobre la par, que es que el precio es superior al valor nominal. Y bajo la par, cuyo precio es inferior al valor nominal. Este último tipo está prohibido en España. Cuando tú compras las acciones por primera vez directamente de la empresa al emitirlas, eso se llama suscripción o colocación primaria. Pues es donde se negocian los activos de renta variable y otros instrumentos financieros. En España, los mercados regulados incluyen la bolsa de valores, el mercado de deuda pública en anotaciones, el mercado de futuros y opciones y el mercado de renta fija privada. También existen sistemas multilaterales de negociación, como el mercado alternativo bursátil para empresas de menor capitalización, el mercado alternativo de renta fija para inversores institucionales con valor de renta fija de empresas medianas, un mercado
para valores latinoamericanos, donde solo se cotizan valores latinoamericanos como su propio nombre indica. Pues activo de renta variable, activo de renta fija, valores convertibles, warrants, fondos cotizados, ETFs. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo empiezo a invertir? ¿Cuáles son los pasos necesarios? ¿Qué tipo de órdenes puedo utilizar? ¿Cuáles son las operaciones bursátiles más comunes? Bueno, pues para invertir en la bolsa es necesario dar órdenes a través de intermediarios financieros, tales como las sociedades de valores, las agencias de valores y las entidades de crédito. Existen diferentes tipos de órdenes que puedes utilizar al operar en bolsa, las cuales se clasifican según el precio y las condiciones. Por ejemplo, por precio, tienes la orden limitada, en la cual tú estableces un precio máximo para la compra y un precio mínimo para la venta. Si la orden es de compra, solo se va a ejecutar a un precio igual o inferior, y si la orden es de venta, solo se ejecutará a un precio igual o superior. Luego tienes también la orden de mercado, que se ejecutan al mejor precio disponible en el mercado en el momento en que se envía. Son ideales para aquellos inversores que priorizan la velocidad de ejecución. Y tienes también otro tipo de orden que se llama por lo mejor, que se introducen sin precio. Y la negociación se realiza al mejor precio. Son para aquellos inversores que quieren asegurarse la ejecución inmediata, pero siempre con cierto control sobre el precio. También las hay por condiciones. Y así tendremos las de volumen mínimo, que al entrar en el mercado se debe ejecutar una cantidad mínima y si no se ejecuta el sistema la rechaza. Otra que se llama de todo o nada, las órdenes o se ejecutan en su totalidad o se rechazan. Es un tipo especial de la de antes, donde el mínimo es la totalidad de las acciones. Otra es ejecutar o anular, en el cual se ejecutan automáticamente para la cantidad que exista contrapartida en el momento de la introducción y el resto se elimina del sistema. Otras son las de volumen oculto, en la cual se muestra al sistema solo una parte del volumen. Una vez que se ejecuta, el resto va saliendo al mercado en paquetes del mismo volumen que el primero. ¿Qué tipos de operaciones bursátiles existen? Pues existen varios tipos de operaciones bursátiles que debes conocer. El primero de ellos, la OPV, oferta pública de venta. Consiste en ofrecer a los inversores la totalidad o un porcentaje de cualquier activo financiero emitido por cualquier empresa. También está la famosa OPA, la oferta pública de adquisición, que es una operación bursátil por la que una o varias personas físicas o jurídicas ofrecen a una empresa cotizada la compra de todos sus títulos a cambio de un determinado precio, que suele ser superior al que se ofrece en el mercado. Las OPAs pueden ser amistosas si se presentan tras un acuerdo entre el comprador y los accionistas significativos o el consejo de administración, o también hostiles si no existe ese acuerdo previo. ¿Qué es el split? El split consiste en dividir el valor nominal de los títulos de una sociedad en una proporción determinada. Como consecuencia de esto, se multiplica el número de acciones y se divide el precio de mercado de las acciones en la misma proporción. Se realizan para proporcionar mayor liquidez a los títulos y mejorar sus volúmenes de contratación. El accionista no tiene que hacer ningún tipo de desembolso. Y tenemos la operación contraria, el contra-split, que es un agrupamiento de acciones. Con esto lo que se pretende es eliminar la volatilidad. Una ampliación de capital es la operación societaria que supone un incremento del capital social y en la que los accionistas antiguos tienen un derecho de suscripción preferente. El precio de la acción nueva lo decide la sociedad emisora y puede ser a la par, el mismo precio del nominal, por encima de la par, que es con prima de emisión, o liberadas, que serían gratuitas. Este derecho de suscripción cotiza durante toda la fase de colocación y así los antiguos accionistas pueden venderlos para recuperar la disminución que supone su participación. Otra operación muy típica es la reducción de capital, que lo que hace es disminuir el capital social y se puede hacer también de varias maneras, o amortizando las acciones existentes reduciendo el nominal de las que están en circulación, o agrupando acciones para canjearlas por otras con menor valor nominal. Pues como ventaja podemos decir la primera, que existe potencial de altas rentabilidades. Además, se pueden obtener dividendos por la inversión.
Y por supuesto la liquidez. Es relativamente fácil la venta de acciones cotizadas. Y sus riesgos fundamentales son que no hay garantía de recuperación del capital, puede haber una alta volatilidad influida por factores económicos y del mercado. La volatilidad es el movimiento brusco de precios al alza o a la baja, y puede haber también un riesgo específico de la empresa como malos resultados y quiebra. Podemos resumir que la renta variable ofrece oportunidades de crecimiento, pero también implica riesgos. Es fundamental entender los diferentes tipos de acciones, cómo se valoran y cómo se negocian. Para operar en estos mercados bursátiles es necesario hacerlo a través de intermediarios financieros, y hemos visto en el vídeo los distintos tipos de órdenes, las operaciones bursátiles comunes y los riesgos y ventajas de la renta variable. Que quede claro, súper importante, investigar y formarse antes de invertir. No lo hagamos a lo loco, se puede perder nuestro dinero. Os animo a que os suscribáis al canal, que dejéis comentarios, todo tipo de preguntas que queráis, darle like al vídeo y por supuesto tocar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo nuevo. Vamos a por el próximo.